Bueno, vos arrancamos, ¿te parece? Dale, dale, como Eh, quieras. Estaba pensando, ¿dónde lees vos? ¿Cuáles son esos ambientes que encontrás propicios para sentarte a leer, por lo general? En cualquier parte, no hay un lugar específico para leer. Es como donde siempre ando con un libro encima, Ujú. aunque no lo lea, es como una especie de compañía. Así que puede ser viajando, acá, a la noche cuando me voy a acostar, o en un bar. Pero no tengo espacios ni lugares, ¿no? ¿Y para escribir sí? ¿Tenés algún ambiente en particular? O... No, sí, armo como una especie de lugar, por ejemplo acá, en esta mesita que está cerca de la ventana, Ujú. para mí es el lugar ideal. Entra la luz, así que me siento, me preparo unos mates y escribo por lo general a las mañanas. Sí, sí, porque uno tengo la sensación, la ilusión de que uno cuando se despierta es un ser nuevo, empezó otra vez, es inocente, puede creer que es escritor, puede creer que es una persona interesante, entonces eh, me siento a escribir ahí. De noche, bueno, ya está, uno ya sabe que todo fracasó, así que se va a dormir y al otro día empieza de nuevo. Borges en el poema de los dones Ujú. dice que da gracias por las mañanas porque nos dan la ilusión de un principio. Y bueno, yo tengo esa idea de que todo empieza de nuevo. Es una ilusión de un permanente Bueno, es una principio. frase común, ¿no? La gente dice mañana será otro día, Ujú. mañana todo va a empezar de nuevo. Lo que hoy nos parecía oscuro, horrible, desagradable, ayer nos abandonaron. Bueno, mañana será otro día, Vamos a ¿no? estar mejor. Puede empezar todo otra vez. Qué curioso Borges, ¿no? Que empiece o considere los días así cuando se iba a dormir contando sílabas, como dicen sábados. Es un exagerado, supongo que se iría a dormir temprano igual. Seguramente. Pero la idea de alguien que estaba dedicado a la poesía. Pero no es tan grave, hay gente que se dedica a cosas más espantosas y no pide disculpas. Contar sílabas un sábado a la noche es lo mejor que te puede pasar. Esta idea de los jóvenes, ¿viste? Yo fui joven alguna vez y cuando llegaba el sábado tenían como esa expectativa de que algo les ocurra. Bueno, hoy es sábado, algo nos va a pasar hoy. Y nunca pasa nada, se quedan todos mirando una puerta, que entra y sale gente, beben mucho y generalmente todo fracasa. Estaba pensando mientras me contabas todo esto que además del espacio muchas veces hay ciertas lecturas, ciertos autores en los que uno recae que también son propicios para la creación. También buscan o nos permiten buscar esa inspiración que quizá no siempre se encuentra. No está tan bueno hablar de influencias como autores específicos que quizá hayan sido influyentes o nos marquen. Ahora estoy volviendo a leer a Cernuda, que es un poeta que en un momento determinado fue muy significativo para mí. Cuando yo lo leo por primera vez, fue como si hubiera encontrado un espejo, y yo ya había escrito algo antes, pero me di cuenta que por ese camino me iba a encontrar con un escritor que de alguna manera había transitado algo que para mí era valioso. O sea, yo leo Cernuda cuando ya tenía algo escrito y me di cuenta que iba por buen camino, que era un amigo Cernuda. Y otro es Borges, yo cada tanto leo a Borges porque me recuerda que lo maravilloso de la literatura, de vivir en un mundo imaginario, de vivir en un mundo en el que uno cree en los actos poéticos, cree en la poesía. Entonces hay como una especie de discurso, por lo general social, en donde la gente hace un gran hincapié en la realidad. Hay que ser realista, la realidad, etcétera, pero hay muchas realidades. Y entre esas realidades está la realidad de la literatura, en la cual yo creo, y hace más agradable este mundo. Entonces por eso Borges me devuelve esa fe en el lenguaje, en la poesía, en estar perdido en un laberinto, ¿no? de ficciones. Él decía que los ingleses gozan de una sana irrealidad. Y el escritor un poco también necesita gozar de esa sana irrealidad. Sí, igual no me gusta la palabra sana, digamos, Ujú. pero sí, la irrealidad está buena, que las cosas se irrealicen. Recién hablamos de los amores imposibles. Todos los amores son imposibles, porque aunque la otra persona te diga que te ama, en el fondo sabes que es imposible. Jamás vas a llegar a conocer ni a poseer del todo al otro. Bueno, y eso hace que el amor se alimente y se vuelva deseo y se vuelva interesante.
Cuando las cosas son posibles son un poco aburridas. Eso que decís me lleva a pensar que el otro es permanentemente un misterio. Vos Del Coyote al Correcaminos, uno de tus libros, en un poema, lo voy a buscar acá, lo voy a leer, si me permitís, vos decís en el papel de calcar: con tinta china y plumín traté de transportar a mi corazón las letras de tu nombre, el mapa recio de tu identidad, pero fracasé. Nunca pude calcar ni una mísera rosa. Era verdad, no podía calcar porque soy corto de vista. Entonces me obligaban a calcar con papel de calcar y tinta china, y siempre era un desastre. Pero ahí es una metáfora, es Claro. la idea de repetir los gestos de mi papá. Era un fracaso, o sea, todo lo que significaba calcar para mí era un fracaso. Mi papá era un ser muy bello, muy tosudo y imposible también. Y yo jamás iba a ser como él. Vos siempre Era un hablás... vagabundo, era un fanfarrón, era un conquistador de chicas, era un abandónico, era perfecto. Yo nunca iba a ser como él. Entonces me dediqué a la literatura para poder acercarme de alguna manera. Bueno, si uno se pone a pensar un poco en tus libros, en tu obra, es como que tienen esos dos ejes muy fuertes, de la niñez o de la infancia y a la vez del episodio amoroso o de amor, en distintas formas. Tu papá, creo, por lo que me contaste, se va cuando vos tenías 9 años. Eso te marca... Fue el primer acto poético. Él me abandona y yo tengo que hacer algo con eso. Mirá vos, qué curioso, te estoy diciendo como si fueras mi terapeuta, me doy cuenta que digo, me abandona. En realidad no me abandonó a mí, abandonó a mí, a mis hermanos, a mi familia. Pero la poesía empieza cuando uno cree que las cosas le pasan a uno nada más. Entonces yo creí que me había abandonado a mí, nada más. Y ese fue de alguna forma el puntapié inicial, porque vos tratás de darle voz a ese nene de 9 años que en ese momento no lo pudo decir del modo que vos lo decís ahora. Claro. Y hay un poco de eso, me parece, Sí. en tus poemas, de querer darle voz a ese nene. Yo no me di cuenta de nada. Cuando él se va, ni siquiera hubo una despedida, nada. Él desaparece un día para el otro y nunca más lo vuelvo a ver. Y teníamos un vínculo extraño, un vínculo de como que no nos podíamos reconocer el uno al otro. Pero, y tampoco recuerdo tristeza, nada de mi parte. Pero evidentemente algo pasó muy, muy grave. A mí me gusta pensar que en ese momento yo me morí. Ya está. Fue la gran marca, ¿no? La gran desaparición, el gran abandono. Resucité inmediatamente y ahí descubrí que tenía que ser escritor. Un escritor es alguien que se muere para poder escribir, porque si estás vivo, basta con vivir, ¿no? La gente hace cosas porque está viva, pero un escritor no hace nada, escribe, porque es la única manera de sustituir una realidad por otra. Entonces prefiero pensar en esta fábula. Se va mi padre, yo muero, a los pocos días resucito como Lázaro y no inmediatamente, pero al poco tiempo descubro la poesía, y ni siquiera leída. Mi primer contacto con la poesía es auditivo. Yo escucho ese poema e inmediatamente siento que hay otra realidad y que está tejido por las palabras, por la música de las palabras. Entonces me doy cuenta que yo quiero hacer lo mismo. Y me convocó. Esa otra realidad del poema, ¿no? ¿Qué vínculo tienen con lo verdadero? Porque de alguna forma, bueno, Silvino Campo hablaba de la invención de la infancia, ¿no? Como inventar de algún modo todo ese pasado. ¿Dónde encontrás los límites para decir lo verdadero en tu literatura? ¿Cómo haces para poder hacer literatura de algo yo te dije que me morí, ¿no? Y ahí empecé a mentir. Y para mí la mentira es la única vía de decir la verdad. Cuando alguien te dice la verdad, dice, te voy a decir toda la verdad, te está mintiendo. En cambio, cuando alguien te miente, cuando alguien escribe poemas, cuando alguien escribe novelas, es la manera que encuentra de decirte la verdad. Una manera más elíptica, indirecta, y por lo tanto incluso te revela verdades que ni él mismo sabe. Son como verdades escondidas. Pero y por eso es un juego. Es como decir la mentira para decir la verdad, ¿no? De alguna forma, cuanto más te alejás de ese núcleo verdadero, más estás diciendo la verdad, aunque mientas. Sí.
Sí, porque a mí la verdad me horroriza. Entonces prefiero la fantasía, la imaginación. Eh, María Zambrano dice que un poeta es alguien enamorado de las apariencias, es decir, enamorado de la belleza, no de la verdad. La verdad déjasela para los filósofos, para otra gente, digamos, ¿no? Que la puede estudiar y que se puede preocupar por eso. El poeta no está enamorado un día de esto, es un día nublado, y entonces le parece un día hermoso y escribe un poema sobre ese día nublado. Al otro día es un día de sol y escribe sobre ese día de sol. Vos decís, pero ¿qué le gusta? ¿El día de sol o el día de nublado? No, las dos Las cosas. dos cosas, ambas cosas. Sí. Ahora, y esto que decís... Bueno, y en eso me parezco a mi papá. Claro, él amaba tanto todo que no podía quedarse con nadie. no podía Era elegir... un poeta en el fondo. Ujú. ¿No? Bueno, ahí tenés una... Vos que buscabas calcar sus gestos y No, su yo forma. creo que no me parezco como nadie a él. Pero bueno, él no se enteró. Está bueno esto que decías de la diferencia del poeta y quizá del filósofo, de otro estilo de persona, en tanto que la poesía requiere mucho más sensibilidad que grandes elucubraciones intelectuales, etcétera. Hay tal vez en algún momento, incluso para el intelectual, que decir me despojo de esto para poder escribir poesía, para que la poesía me habite, por ejemplo. Yo creo que si hay una sabiduría en el poeta es la del tonto, es la de que no entiende las cosas y de golpe las cosas lo conmueven. Hay una frase muy linda de Raúl Gustavo Aguirre que dice que la poesía se abre para el inocente, no para la persona instruida o el inteligente. Para ese la poesía se cierra, las puertas de la poesía se cierran automáticamente. Por eso está muy cerca de lo popular, muy cerca de las voces de la gente, de cierta inocencia. No podés ir a buscar la poesía, sino que ella viene, te habita, como dijiste vos, y para eso tenés que ser muy tonto, tenés que ser muy inocente. Como los enamorados, que son tontos, ¿viste? Un día reciben un rapto y se enamoran de la persona más inadecuada. Vos, bueno, fuiste lector de todo lo que es la generación del 60, de Hellman, por ejemplo, entre otros. ¿Te marcaron de algún modo? No, eso, en realidad la primera poesía que yo descubro tiene que ver con los cantantes populares, con la poesía que aprendía en la escuela. eh, de algún modo ahí estaba esa idea. Bueno, yo escribo la novela esta Yo soy aquel, porque en realidad yo estaba enamorado de Rafael y no me daba cuenta. Pero en realidad el cantante Rafael, Sí. porque era el único en un mundo eh, donde yo no encontraba espejos y mi papá era un espejo inaccesible. El único espejo posible era Rafael, el único eh, referente que yo podía tener de un deseo distinto de la homosexualidad era ese extraterrestre que era Rafael, que no se sabía bien lo que era, ¿no? Y que parecía con esos gestos exorbitantes y esa manera de cantar. Y yo de alguna manera me sentía como espejado ahí. Bueno, en Yo soy aquel se ve toda esa visita que el pequeño Oz tiene en el libro de un amigo un tanto imaginario, un tanto extraterrestre, que lo hace verse, lo hace conocerse en definitiva. Creo que ahí está esto que estás manifestando, ¿no? Sí. Y Bueno, si yo te digo que el amor es imposible, a mí me ocurren todo el tiempo hechos imposibles. Me visita un amigo que es un ángel o un extraterrestre, no sé qué es, y de alguna manera siempre... Ahora estoy escribiendo unos cuentos en donde, por ejemplo, uno de mis amigos de infancia, yo descubro ahora que era un robot, un hermoso robot traído de Estados Unidos, que era tartamudo. Entonces algún día los padres terminan deshaciéndose de él porque tenía ese defecto, la tartamudez, y traen en su lugar a otro perfecto. O sea, y ese es un pequeño cuento que escribí. O sea, me enamoro de cosas como imposibles, de un robot, de un ángel. Bueno, pero los muchachos siempre son como criaturas imposibles, ¿no? inaccesibles. Robots, ángeles, ¿sí? Estás explorando la narrativa desde Adoro, Yo soy aquel y ahora con cuentos. En Adoro, por ejemplo, que es, bueno, es una novela y ahí el episodio amoroso se vive con mucha más fuerza que la infancia, como se ve en los otros textos. Y en Adoro me parece que, por esto decía antes lo de la espera, porque incluso cuando se concreta,
el episodio amoroso, se sigue esperando, como una cuestión de que estar enamorado en verdad es eso, no es concretar el deseo, sino es desear y esperar que el otro de alguna forma sienta lo mismo. Pero es cuando se concreta, nunca se concreta, de verdad. ¿El coito es concretar algo? No, es cruzar una frontera y darse cuenta que uno otra vez está anhelando, esperando algo que nunca llega. Adoro es una novela que transcurre casi toda en un hotel de alojamiento. Y casi nunca aparece el coito, ¿no? Porque el deseo o el amor, la mirada deseante, es una mirada metonímica que se desplaza. Entonces, todo se vuelve maravilloso en torno a la persona que uno desea o ama. Pasa por un lugar y vos sentís que los árboles se mueven conmovidos por la presencia de esta persona. Entras a un café y la luz es la adecuada, la ventana es la adecuada. El mozo es una persona extraordinaria y nunca lo vas a olvidar, porque ha sido iluminada por la persona que está con vos y que vos deseas. Entonces, un ambiente aparentemente sórdido como un hotel alojamiento se vuelve un palacio encantado porque está siendo habitado por la persona que vos querés. Entonces cualquier cosa que ocurra ahí es maravillosa. Bueno, volviendo a Borges, eso de esta habitación es irreal, ella no la ha visto. Bueno, el mundo es irreal porque hasta que aparece esa persona. Sí. Y la adoro, es maravillosa, aparece este pequeño muchacho que tiene algo de Astro Boy también, aparece el tema de la infancia. Y que a lo mejor está tan desamparado como el protagonista, pero que encontraron ahí una magia, la magia de esos encuentros. Estaba pensando con esto que te decía, este camino hacia la narrativa, que bueno, se ve en Yo soy aquel y en Adoro. Hay una reseña que hace Patricio Foglia, donde habla y menciona a Sharon Olds y dice que tardó 8 años en escribir El Padre y que todo ese largo recorrido fue mucho más que para encontrar su propia voz, sino para encontrar su propio rostro en eso que escribía. ¿Hay de alguna forma una caída de las máscaras que aparecían con la poesía, en tu poesía, por ejemplo, con el Coyote o con Batman o con los personajes de Hamlet, hacia un os, un pequeño os o un os ya maduro que de algún modo transcurre en esas páginas? No, las primeras máscaras son las primeras que pude encontrar, que fueron esas, fueron las del Coyote, fueron las de Batman, fueron los útiles escolares. Después aparecieron otras, apareció Frankenstein, apareció Narciso, aparecieron los personajes de Hamlet y después aparecí yo. Yo soy otra máscara. Sos una más que tiene todas es esas un máscaras. personaje, ¿no? Y como te decía, en medio de ese juego, seguramente, tanto en el Coyote como en esta voz que aparece ahora en Yo soy aquel, hay algo de verdad. Pero no es una verdad directa. No es que Osvaldo aparece representado en esos poemas. Anda a saber quién es Osvaldo. Anda a saber dónde está esa verdad. Por ahora yo juego este juego de representación en donde cuento esa historia o la invento y en donde creo que soy más verdadero que en la realidad. Que si hay una realidad o una verdad posible, aparece en esas ficciones. Todo lo demás la verdad que no tengo la menor idea. Por lo tanto no hay una... O sea que en este momento yo soy mucho más verdadero que cuando estoy tomando mate o haciendo unos videos. Andá a saber quién es esa persona. Claro, es extraño que hace esas cosas. Sí, yo no lo sé. No, estaba pensando entonces descartar cualquier cuestión relativa a tu literatura o este personaje que se llama Oz como una liberación. No hay liberación ninguna, es exactamente la misma que la que había con las máscaras, sea la del Coyote, sea la de Batman. ¿Liberación? No hay liberación desde el comienzo. El día que uno se pone la primera máscara, empieza a decir la verdad. Oscar Wilde dice, ponme una máscara y les diré la verdad. Cuando me pongo la máscara del Coyote, encuentro mi voz. Y cuando me pongo la máscara de Obi o de Oz, otra vez vuelvo a decir la verdad. Hay un poema tuyo en Esto no puede seguir así. El poema se llama Facundo no le gusta dormir y sobre el final hay una estrofa en la que vos decís aunque yo me quede despierto a su lado y le prometa guardar cada uno de esos diminutos relámpagos adentro de esta pequeña embarcación
que algunos entendidos en literatura llaman poema, y es tonta poesía nada más, poesía, como todo, o casi todo, deseo de amor. Hay un arte poética ahí, hay una interpretación de lo que es la poesía. Eh, la poesía es deseo de amor, entonces. Sí, y es tonto, ¿no? Un tonto deseo de amor. Eso es la poesía. Para mí esos tres elementos están muy vinculados. La infancia, o sea, el enamorado es inocente, porque si fuera especulativo no elegiría mejor, y no siempre elige la persona equivocada, así que es inocente, es tonto, porque le va mal, le pasa de todo y él sigue como el coyote detrás de esa persona, así que es tonto y es poético. El amor siempre es poético, está enamorado de algo imposible. Así que sí, van totalmente... Vos sabés que hay una reseña muy linda que hace Lucas Suárez sobre tu obra, donde bueno, cita una frase de Freud que dice que un niño jugando tiene algo de poeta. Y sería interesante pensarlo al revés también, ¿no? Que un poeta tiene algo de un niño jugando, en definitiva. Funciona de ambas maneras. Yo no creo haber abandonado la niñez nunca. Es decir, esa es mi gran virtud y mi gran defecto. Por eso me cuesta entrar en la realidad, en el juego de la realidad. Y me gusta jugar el juego de la ficción y el juego de la poesía, porque es un juego más irresponsable, en cierto sentido, ¿no? Y donde los efectos que tiene son efectos imaginarios. Y me gusta vivir en ese mundo. Entonces cuando me enamoro, de algún modo también vuelvo a ser un niño y vivo enamorado. Entonces, Estás permanentemente siendo un niño, en definitiva. sí, desde que yo recuerdo, sí. Y por eso un poeta. ¿Eh? Y por eso un poeta. Bueno, eso no lo sé yo, si lo ven los demás. Yo solamente veo una persona que es un poco tonta, en el fondo bastante infantil, y que centró su vida en relación a la literatura. Pero si hay un poeta, eso lo ven los demás, yo no lo puedo ver. Yo puedo ver la poesía que hay en los otros, pero no en mí. En mí todo es medio como incertidumbre. ¿Podés hacer una comparación del ambiente que se vive hoy en día en la literatura o en la poesía con el que se vivía, por ejemplo, en los 80? En los 80, por ejemplo, o hacia finales de los 80, cuando entre otras cosas organizaste el evento para la bienvenida de Hellman. Bueno, los 80 fue un momento maravilloso porque era el retorno a la democracia y realmente creíamos que todo podía pasar otra vez. Parecía que todo se iba a restaurar y todo iba a empezar de nuevo. Así que fue un momento muy esperanzador. Después de todo ese largo periodo de la dictadura, de esa enorme oscuridad. Así que sí, fue un periodo maravilloso. Parezco como esos viejos, viste, que evocan el pasado como diciendo era una época gloriosa. Claro, ellos eran jóvenes y yo tenía en esa época 20 y pico de años, no había escrito nada y me encontraba por primera vez con algunos compañeros poetas y que eran mis interlocutores y hacíamos revistas de poesía, lecturas, así que todo parecía que empezaba de nuevo, pero creo que igual era un momento histórico. Se nos ocurrió hacer un homenaje a Hellman, así un grupo de poetas jóvenes. ¿Quiénes estaban en ese grupo? Estaba Daniel Durán, que escribe actualmente, Darío Rojo, José Villa, Casas, Fabián Casas. No había muchas chicas, porque como todo grupo literario, por lo menos en aquella época y antes, la misoginia estaba a la orden del día, ¿no? Las chicas se dedicaban a hacer el café o los chicos, digamos, procuraban algún tipo de levante con ellas, pero no las consideraban poetas, así que no había muchas mujeres. Ahora por suerte sí. Creo que el ambiente literario está muy copado por las mujeres y casi es como que se ve lo contrario, ¿no? Bueno, pero te decía, estabas contando, hicimos un encuentro, decidimos hacerlo y lo hicimos en el Centro Cultural San Martín. ¿Cómo lo armaste? ¿Cómo se te ocurrió? Pasábamos por ahí, por la puerta del Centro Cultural San Martín, y dijimos, ¿por qué no lo hacemos acá? Bueno, era eso.
finales de los mediados de los 80, terminó la dictadura, así que éramos chicos inocentes, creíamos que podíamos hacerlo ¿Te en el recibieron de Centro Cultural San entrada? Martín. ¿Te costó? Fuimos al tercer piso donde estaba el director, Ujú. le dijimos a la secretaria, queremos hablar con el director, nos recibió, le dijimos, queremos hacer un homenaje a Hellman. ¿Dónde? Acá. Me dijo, ¿qué necesitan? Una sala, nos dio la sala B, la más importante, y de golpe ya lo habíamos hecho. Ya No estaba. necesitamos presentar ningún proyecto, nada. El director del Centro Cultural era Javier Torre, un hombre joven y perteneciente a la cultura, y creyó en nosotros y se hizo. Se hizo el homenaje en agosto en el Centro Cultural San Martín. Nosotros no conocíamos a Hellman, Hellman no nos conocía a nosotros, Javier Torre no nos conocía a nosotros. E hicimos ese hecho poético. De golpe la sala B del Centro Cultural San Martín se llenó con Estuvieron figuras todos. muy importantes. Estaba Nel Gorosco, estaba, bueno, Pianuzzi, y ahí estábamos de golpe. ¿Y es en ese evento donde conoces a Diana Velesi? La conozco un poco antes, Ujú. para este evento. Voy a su casa, la llamo por teléfono, le digo que queríamos hacer este encuentro. Ella me recibe, recién se mudaba a Palermo, estaba armando su biblioteca, charlamos un ratito, ella me miró a los ojos, me dijo que tenía unos ojos muy lindos como David Bowie, me preguntó qué No, escribía. qué halago que... Sí, claro. Me preguntó qué escribía, le pasé un librito que fue el libro del Coyote al Correcaminos, y a la semana me llama Diana Velesi, una poeta importante, tenía libros publicados, y me dice, quiero escribir el prólogo de este libro porque me encantó. Y de golpe alguien escribe un libro, una página y media, un libro maravilloso sobre ese libro, y que tardó mucho en publicarse. Sí. Sí, yo con Diana estoy muy agradecido. Me gustaría que esto, si es grabado, quede para siempre, ¿no? Y si en mi lápida pudieran poner algo, dirían, es una persona agradecida, porque la verdad los poetas han sido muy generosos conmigo, y Diana particularmente. Diana de alguna forma echó luz. ¿Eh? Diana echó luz sobre vos con esa Ese intención de armar el yo te digo prólogo. que ella Sí. escribe cuando yo todavía no había escrito nada, y en donde ella dice, Osvaldo es un gran poeta y este poema es maravilloso, me acompañó todo ese periodo en el que estuve sin publicar. Te aferraste Entonces, a eso. claro, cuando yo creía que no iba a publicar, que no era poeta, que realmente me había equivocado, sacaba esa pequeña carta o la recordaba y decía, pero hay alguien que cree en mí, entonces no lo voy a defraudar. Y entonces podía atravesar toda esa oscuridad, la atravesé gracias a esa cartita de amor. Eso te iba a decir, ¿no? Este prólogo, este libro, tarda 20 años casi en publicarse. Sí, ¿Por qué tantos? ¿Por qué? porque en esa época no había tantas posibilidades de publicar como ahora. Los medios técnicos, viste, no eran tantos. Tenías que sí o sí pasar por una editorial, era muy costoso hacerlo, yo no disponía de dinero para hacerlo. José Luis Mancheri, el editor de Hellman, Ujú. me pidió el libro de Coyote, pero bueno, se ve que se le hacía difícil publicarlo. Y yo cada vez que me lo encontraba en una librería, en un evento, José Luis, que era un hombre encantador, un gran tipo, muy amable, me decía, Osvaldito, este año sale, el mes que viene sale. Y yo le decía, sí, José Luis, no te preocupes. Y así pasaron los años. Me imagino que lo habrás vivido ¿Viste? con ansiedad y a la vez como cierta frustración también, porque es mucho, mucho tiempo. En el medio estaban las lecturas en público, era muy importante leer, el encuentro con otros poetas, eso atenúa la necesidad de pasar por la edición. O sea, a mí me conocían sin haber pasado por la... Claro, eso te iba a decir, quizá no habías publicado, pero ya estabas de alguna Pero- forma en el medio. Sí, ya me conocían. ¿Y ese ingreso cómo fue? No te das cuenta, participás de lecturas, te haces amigo de algunos poetas, y de algún modo estás participando de todo eso, y del medio estás escribiendo. De todos modos, yo les decía, en algún momento creí que no iba a cruzar nunca esa frontera de la edición, que era realmente hablando de actos imposibles. Como yo estaba acostumbrado a lidiar con lo imposible,
siempre me enamoraba de lo imposible, me parecía que esta era una imposibilidad más con la que yo iba a tener que lidiar. Y bueno, viví con esa idea de que no iba a publicar nunca. Cuando se publica el primer libro, que es el libro 3, se rompió el hechizo. Y vino todo junto. Y después empezaban a aparecer cada 3 años, eso sí. Es importante publicar, porque es el momento en que algo deja cierta intimidad y empieza a participar en el mundo de los otros. Suele haber una tendencia un tanto neurótica en las relaciones de los autores con los libros ya publicados. ¿Cómo te vinculás vos con ese escritor que fuiste en cada uno de esos momentos y que publicaste eso? No, yo tengo un gran cariño por los libros, pero los olvido, no los tengo muy presentes. Eh, y tampoco tengo los libros así materialmente, ni me leo, ni me investigo, ni sé exactamente eso. Trato de olvidarme y de otra vez, ¿no? Para poder ser inocente al día siguiente, ¿no? Para no. Creo que de todos modos uno es poeta nada más que en el momento de escribir, y como ese es un momento muy incierto, no sabes cuándo se va a dar, entonces, y estar demasiado pendiente de lo que uno hizo, pareciera que le da chapa de escritor, pero en realidad no. Para mí es un don que se da en un momento y que inmediatamente lo perdés y que vayas a ver uno cuando se va a volver a dar. Qué interesante esto que decís. Pero hablo de la escritura de poemas, ¿no? En lo otro no. Como soy un tarambana, vivo en un estado así como de sorpresa permanente. Qué interesante esto que planteás, sobre todo cuando hay una tentación de la soberbia, ¿no? Tan fuerte que cae sobre muchos poetas, y esa cuestión de creerse que la poesía no viene, te habita y se va, sino que permanentemente está ahí, y que el poeta crea todo el tiempo, ¿no? Y me parece que la tentación de la soberbia es muy fuerte, y es muy importante que puedas correrte de eso, que hayas podido correrte así. Bueno, gracias. Me querés decir que soy humilde, pero si pienso en mi vida, pienso que fue más lo que se me quitó que lo que se me dio. Y insisto, la gran pérdida fue esa gran pérdida, ¿no? El desamor o el abandono de mi papá. Ahora bien, y además vivía en un clima, en un ambiente social de extrema pobreza, donde no había nada. Un calentador, una mamá que trabajaba, un ranchito que se venía abajo cada vez que llovía, pero en medio de esa nada, ¿no? Ahí me gusta creer en los actos poéticos, alguien, pensemos en Dios, lo que fuera, dijo, bueno, vamos a hacer que este chico, digamos, vea el mundo de una manera especial, vamos a trastornarlo, digamos, vamos a darle esta semilla de la poesía, y donde no hay nada, él va a ver todo. Entonces, de esa nada va a ser todo. Entonces, en realidad, cada vez que me quitan algo, yo tengo la llave maestra, la llave mágica. ¿Y viste tengo la poesía para restituirlo. Me parece que todos deberíamos ejercitar esa mirada particular sobre el mundo y no verlas como la ven todo el mundo, ¿no? Como lo ven los demás. Sin dudas. Para mí esa es la mirada poética, sí. Suena medio de tarado, ¿no? Pero es así. Para distorsionar un poco a Lorca, ¿no? Esto de yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. De alguna forma vos sí seguís siendo vos y seguís siendo aquel, y tu casa, a pesar de no vivir ahí, ese espacio que planteás en los poemas, sigue siendo tu casa, y quizá lo va a ser siempre. No te fuiste del todo de ahí. Suena horrible, suena tristísimo. Para nada, no me parece triste, sino que porque es como ser un niño encantado. Un niño que no pudo salir de un lugar, no pudo salir de una casa, está bajo el efecto de un encantamiento. ¿Quién me despertará? Yo creo que por eso le tengo tanto miedo al amor. Porque yo puedo amar mucho, ¿no? Y escribir muchísimos poemas de amor, pero yo estoy protegido. El que posee el discurso amoroso está protegido. Pero si alguien me amara, es el viejo cuento de la princesa y el sapo. Si alguien te dice que... Si alguien me amara, bueno, yo creo que ese encantamiento desaparecería y yo dejaría de escribir. Pero como eso no va a pasar nunca, entonces yo sigo escribiendo. Sí, yo vivo en ese estado de encantamiento. No sé exactamente qué es lo que espero, pero al estar como en ese estado de expectación,
Mientras yo espero el gran acontecimiento que no sé cuál es, descubro todo el tiempo que ocurren cosas maravillosas. Bueno, que estén hoy acá ustedes es un acto solo producto. ¿Cómo lo pueden sorprender a un ser que esté esperando? Bueno, todo el tiempo le van a ocurrir cosas en el medio. Bueno, entre esas cosas está esta. Yo me sorprendo todo el tiempo. El otro día vino un señor a reparar el calefón que no andaba y él se enteró que yo era poeta, ¿no? Entonces, tímidamente empezó a preguntarme, dice, vos sos poeta, ¿no? Y a mí me da mucha vergüenza eso, pero él lo decía como un elogio. Y de golpe empezó a hablarme muy bien de los poetas, y empezó a hablarme de Lorca, a recitar poemas de Lorca. Y me decía algo importante que era valorar lo que se tiene y no andar detrás del dinero. Y que y de golpe se convirtió en un filósofo, en un poeta. Y bueno, si la poesía da lugar a ese tipo de cosas, está bienvenido sea. En Casa de Viento decís algo así, hay una parte sobre el final en que decís que en definitiva lo que hay, lo que queda es eso, es como una casa de viento, es algo que es un despojo de lo material, es un alejarse de las cuestiones materiales. Somos todos fantasmas. Mi sensación es que siempre estoy hablando con fantasmas, pero esto no va a durar mucho, es un relámpago. Entonces, de alguna manera tengo esa gran conciencia de la Plena finitud. conciencia, claro. Sí. Entonces, ¿qué tengo? Nada. Voy a andar juntando mis libritos. ¿Para qué? Si lo más maravilloso que me dieron mis libros fue la posibilidad de soñarlos y de escribirlos, no el hecho concreto. Y lo que me da también es la ilusión de que alguien los lea y que converse conmigo. Entonces, pero bueno, ¿con quién va a conversar? Con un fantasma. Otra vez con el fantasma. Sí. Claro. Vos ahora acá, ¿con quién estás hablando? Con Con un un fantasma. fantasma. No hay otra cosa, ¿no? Esa idea de la verdad, de la ficción. A mí me sorprende la gente que cree realmente que está en este mundo, que puede acumular cosas en este mundo. Yo es que no, que vivo en una casa de viento, que es el lenguaje, que es la poesía, que me permite vivir otras realidades y otras experiencias, pero inmediatamente se desvanecen. Cambiando un poco de tema, vos estás trabajando bueno con Viajero Insomne, eh, en tanto editorial, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo lo vivís? Porque es algo distinto. No, es como una consecuencia de otras cosas. Soy un gran lector de poesía y de otros poetas, y un día se me ocurrió por qué no publicar a gente que yo conocía, con Jorge Núñez, que era amigo mío. Me di cuenta que él tenía todas las herramientas para poder publicar algunas plaquettes, así que nos juntamos, nos sentamos a tomar un vino, él me dijo yo tengo esto, yo puedo hacer esto, y en 10 minutos resolvimos la Tener una cuestión. editorial. Sí. ¿Y qué, O qué sea que ya había algo previo, ¿no? Sí, sin duda. ¿Qué arrancaron publicando? Poetas jóvenes, poetas algunos inéditos y otros no tanto, como Verónica Yatá, que ya estaba publicada, y después fuimos incorporando poetas con cierta trayectoria, ciertos nombres, como Enrique Solinas, reeditar un libro de Diana Velesi, que es un libro maravilloso, un libro emblemático, que se llama Crucero Ecuatorial. Sí. Estábamos pensando en llamar a este ciclo Bestiario. Como el libro de Cortázar. Claro, Bestiario. Una recopilación de bestias, en definitiva. De monstruos. De monstruos. Perfecto, me parece una idea muy realista. ¿La probás? Totalmente. ¿Qué serían escritores? Sí. Gente que se dedican al arte. Escritores, en tanto lectores. Alguien que se dedica al arte, a la literatura, a la poesía, a la música, como ustedes al cine, han tenido algún choque con la realidad, es decir, un accidente. Algo ahí los lastimó para siempre y se convirtieron en pequeños monstruos. Entonces esos monstruos, para reparar esa distancia enorme que tienen con el mundo real, tienen que hacer cuadros, pinturas, poemas, canciones, porque tienen la nostalgia de estar en el mundo, en la vida, porque tuvieron un accidente, ¿no? Y de ese accidente solo sale la poesía. La gente que no tiene accidentes la pasa bien en el mundo, y entonces no necesita escribir nada, ni hacer un cuadro, ni nada. Así que sí, todos los artistas son pequeños Frankenstein, seres solitarios que cuando se encuentran con una niña ciega
le dice, tú eres mi amigo, le dice a la niña. Entonces, y Frankenstein dice, ¿cómo puede ser que me llame amigo si soy un monstruo? Entonces, todos los que reciben de algún modo el arte están enceguecidos por esa luz. Si me hubieras preguntado, por ejemplo, qué poeta te hubiera gustado ser o conocer, para mí es Allen Ginsberg. Yo leo a Allen Ginsberg y me quedo ciego completamente, como la niña cuando lo ve a Frankenstein, y tal vez Ginsberg sea un monstruo tan espantoso como Frankenstein, pero para mí es el ser humano más hermoso que hubo sobre la Tierra. ¿Entendés? Entonces me parece que es perfecto el título. Me gusta entrar en esa galería de bestias. Impecable.